¿cuáles son los incentivos fiscales que aplican para las empresas de economía naranja, ¿sí?, respecto al pago del impuesto de renta? Bueno, esos beneficios de la economía naranja los creó fue la ley 1943 de diciembre de 2018, el cual le hizo una modificación, esa ley le hizo una modificación al artículo 235 rayado del Estatuto Tributario, pero el concepto de la economía naranja ya se había contemplado en otras leyes anteriores, como la ley 1834 de mayo del 2017 y su reglamentario, el decreto 1935 de octubre de 2018. Entonces hay que leerse todas estas normas. Y lo que se dispuso con la ley 1943 de 2018, que al menos está vigente hasta el cierre del 2019, es que las sociedades, sí, que exploten cualquiera de esas como 14 actividades económicas que están en el numeral primero del artículo 235 rayados, y también tienen que leer el parágrafo primero y el parágrafo 2 del artículo 235 rayados. Por acá les destaco eso, tienen que leerse el numeral primero, pero también el parágrafo primero y el parágrafo 2. Siempre lleguen hasta los parágrafos. Entonces, por aquí me acerco y entonces, en el numeral primero dice que se les dan rentas exentas durante un término de 7 años solo para sociedades que se alcancen a crear hasta diciembre del 2021, ¿sí?, y que se dediquen a explotar una o cualquiera de estas actividades, que aquí son como 14 actividades que están mencionadas allí, y lean también los parágrafos 1 y 2 porque allí les ponen otras reglas de juego. Dicen que los ingresos brutos no se les pueden pasar durante el año de más de 80.000 VTs, y en el parágrafo 2 les dicen que no tienen exoneración de aportes de nómina, o sea que sí tienen que pagar los aportes de nómina de SENA y CBF, PS, o sea, son sociedades que lo que van a tener es renta exenta, pero no tienen exoneración de aportes al mismo tiempo. Chistoso porque hay otras sociedades que se dedican a rentas exentas de los otros numerales, por ejemplo, 3 en adelante de este mismo artículo 235 rayados, tienen renta exenta y sí tienen exoneración de aportes, pero las que figuran en el numeral 1, que es lo de la economía naranja, y el numeral 2, que es actividades agropecuarias, les dijeron que no tienen exoneración de aportes de nómina, sí tienen que pagar los aportes de nómina. Eso es para garantizar algo de recaudo hacia el SENA, el ICBF, porque al final del año en el formulario, si la renta la restan como exenta, habría impuesto cero. Y si al mismo tiempo tuvieran exoneración de aportes, pues al SENA no le va a llegar nada, pero obligándolas a que sí paguen sus aportes en la pila, pues entonces al SENA sí le va a llegar algo, porque al final del año en el formulario de declaración de renta no le van a entregar nada a la DIAN. Las sociedades que al final del año sí liquidan algo de impuesto en el formulario anual de renta del régimen ordinario, entonces el artículo 243 del Estatuto Tributario dice que una parte es para el SENA, para el ICB, para las EPS y hasta para las universidades. Ok, entonces, pero aquí está la regla de juego para esas rentas exentas de la economía naranja. ¿Y qué pasó? Estas rentas exentas, que al menos están vigentes hasta el cierre del 2019, no sabemos si el Congreso alcance a sacar o no la ley para prolongarlas por el 2020 y siguientes. Esas rentas exentas de la economía naranja fueron reglamentadas con el decreto 1669 de septiembre 12 del 2019, y ya hemos explicado que aquí pueden leer esa reglamentación en este artículo, que esa reglamentación pues implica que tienen que cumplir con una mínima cantidad de empleados y una mínima inversión en activos, propiedad, planta de equipo o activos intangibles, todo dependiendo, ¿sí?, de los ingresos brutos que va a estar obteniendo la sociedad que se dedique a explotar estas actividades de la economía naranja. Entonces allí se pusieron bastantes requisitos, y uno de los requisitos es que le tienen que pedir también le tienen que presentar una solicitud, dice acá, una solicitud de proyecto de inversión al Comité de la Economía Naranja del Ministerio de la Cultura. ¿Y cómo se presenta esa solicitud? Resulta que eso lo pueden estudiar acá en este artículo, porque en octubre del 2019 el Ministerio de la Cultura, ¿sí?, sacó un instructivo de cómo se tiene que hacer esa solicitud. Esa solicitud se puede hacer virtualmente, ¿sí?, en los meses de marzo o junio o octubre. Entonces, por ejemplo, como la reglamentación salió en septiembre del 2019, los primeros interesados en presentar esa solicitud de acogerse a los beneficios de la economía naranja tienen que actuar dentro de este mes de octubre, y si no, ya les tocaría esperarse hasta marzo, y todo queda en el limbo si los congresistas no sacan una nueva ley
que reviva los cambios de la ley 1943. Pero entonces, aquí en este documento dicen cómo aplicar los beneficios tributarios si va a registrar un proyecto de la economía naranja. Aquí está un enlace que dice Guía de orientación para la presentación de proyectos relacionados con la economía naranja, y este es un documento que lo publicó el Ministerio de la Cultura. Increíble, el Ministerio de la Cultura es el que se encarga de estudiar las solicitudes de los interesados en la economía naranja. Increíble, un ministerio que debería ser el Ministerio de Hacienda, pero esto lo sacas el Ministerio de Cultura, y está diciendo, este instructivo dice todos los pasos que hay que hacer para presentar la solicitud a ese comité tiene que actuar dentro de los 30 días siguientes y decir si aprueba o no aprueba la solicitud, y cuando a la sociedad le aprueban su solicitud de que sí se va a dedicar a un X proyecto de una de las actividades del artículo 235-2 y que sí se compromete a generar una X cantidad de empleo y una X cantidad de inversión en activos fijos y de propiedad, planta y equipo, entonces hay que usar, la solicitud se presenta en este portal de la economía naranja, pero cuando ya le aprueban esa solicitud, entonces le empiezan a dar los 7 años de beneficio de renta exenta. Pero recuerden leer muy bien este artículo, el que dice renta exenta para sociedades que explotan actividades de la economía naranja fue reglamentada, eso es del 17 de septiembre, lleguen hasta el final, porque la utilidad contable que repartan esas sociedades va a ser totalmente grabada. O sea, la renta es exenta en cabeza de la sociedad durante 7 años, listo, no paga impuestos la sociedad, pero luego la utilidad contable cuando la distribuyan pasa totalmente grabada. Entonces, ¿qué chiste? Si hubieran dicho que esas rentas exentas de la economía naranja fueran también para personas naturales, pues listo, uno los explota como persona natural y ya. Pero dicen que es solo para sociedades, así que es la sociedad la que se toma el beneficio, y luego cuando la utilidad la va a repartir a los socios pasa totalmente grabada por efectos de la aplicación de la fórmula del artículo 49 del Estatuto Tributario. Entonces acaban de leer el artículo para que evalúen bien si en verdad es conveniente o no meterse con esos beneficios. Sería más conveniente meterse con los beneficios de la SOMAC, que cuando uno estudia los beneficios de la SOMAC de la ley 1819-2016 y el decreto 1650, sí producen que la sociedad termine pagando muy poquito impuesto o incluso cero en los primeros años, pero luego la utilidad pasa como no grabada a los socios.